Buenos días, jóvenes. En esta mañana les voy a impartir un tema que se llama buenas prácticas agropecuarias y que se conocen como la BPA. Y, y la BPA es un conjunto de principios, normas y recomendaciones técnicas aplicables a la producción. Tiene que ver con procedimientos y transporte de alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio ambiente. También mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y económicamente fiables. En el campo de la BPA, o sea, comprende un amplio aspecto temático que abarcan muchas áreas. En este caso, abarca los procedimientos de limpieza y desinfección, que son llevados, en este caso, a la producción primaria para lograr la meta, ya sea global o local, de una producción de alimentos seguros. Son muy importantes las BPA, porque existe un desafío también grande cuando se estimula el manejo de la producción primaria. Y también debemos de tener en cuenta que es la integración de los papeles del gobierno. Hay agentes involucrados directamente como es el productor primario, los elaboradores y consumidores. Y es necesario que los gobiernos participen en la gestión de los peligros asociados a la producción humana, reglamentando el empleo en este caso, de los pesticidas y medicamentos veterinarios. Así que vamos a tocar un poco el tema sobre buenas prácticas agropecuarias. Jóvenes, en el área de la BPA tenemos que manejar algún tipo de terminología clave de buenas prácticas de manejo agropecuario. En este caso tenemos agroquímicos sintéticos, que son sustancias químicas sintéticas utilizadas para la nutrición, protección y producción agropecuaria, incluyendo estos fertilizantes, plaguicidas y otros como aceites, atrayentes, coadyuvantes, también estimulantes, materias inertes, reguladores y hormonas. A eso hace referencia a los agroquímicos sintéticos. En cuanto a las buenas prácticas agropecuarias, pues sabemos que son todas las prácticas aplicadas en la producción agropecuaria para evitar y reducir daños ambientales, procurando la adecuada productividad de las actividades agropecuarias y obtener productos sanos para las personas que los consumen. Además tenemos otra terminología que es la caracterización agroecológica, que hace referencia a la descripción de las características físicas, químicas y biológicas del suelo y del medio natural de la finca. O sea, como por ejemplo el tipo de suelo, tiene que ver también la topografía, la profundidad, hay que tener presente también la pendiente, la textura, la estructura, también las áreas inundables, el contenido de elementos químicos y materia orgánica, la acidez y la riqueza biológica. Todo eso es de tener en cuenta en ese término. También hay otro término que es clase de plaguicida, que este determina si el producto es un insecticida, es un fungicida, herbicida o algún nematicida, entre otros, que tienen que ver con los plaguicidas. Coadyuvante es una sustancia química que contribuye o asiste o ayuda a realizar una mejor acción cuando se mezcla en forma correcta con un plaguicida sintético o un formulado. Además, otro término que es la contaminación de la producción, que bueno, en esta parte tiene que ver con la introducción o la presencia
de cualquier peligro biológico, ya sea microbiano o químico, alguna materia extraña u otras sustancias. Hay un término bien interesante que es el siguiente, que es la degradación de los suelos. Esto es bien importante. Y hace referencia al deterioro de las características químicas, físicas y biológicas del suelo, con disminución de su productividad en el tiempo como consecuencia de los procesos tales como la erosión, ya sea hídrica o eólica. También la salinización, anegamiento. Hay que ver la parte también del agotamiento de los elementos nutritivos para la planta también. No hay que dejar pasar por alto también la contaminación con productos agroquímicos de lenta descomposición o elementos pesados también. Deterioro de la estructura, compactación, por ejemplo, la sedimentación y otras formas de degradación. Muy bien. Pasamos a la otra terminología, otro término que es equipo de aplicación. Bueno, que es un dispositivo, herramienta o equipo o máquina utilizada para la aplicación de sustancias de uso agrícola para el combate de plagas y enfermedades, ya sean las plantas y animales, tanto en forma como sólida, en forma de neblina o rocío, aerosoles o en cualquiera de los métodos conocidos de aplicación. Muy bien, tenemos como último término de esa diapositiva, que es el manejo integrado de plagas, conocido como MIP, que es la cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles para combatir las plagas. Continuando con la siguiente diapositiva, vamos a ver el propósito de la BPA. Y el propósito es establecer las pautas generales básicas que se deben aplicar en la producción agropecuaria para minimizar el riesgo de degradación del ambiente y de contaminación física, química y biológica de los productos agropecuarios. Ahora bien, con referencia a esto, hay que tomar en cuenta las pautas relacionadas con la BPA, ya que tienen un enfoque preventivo y además son fundamentales para la toma de decisiones, sobre todo el manejo tecnológico de las actividades productivas en la finca o también post cosecha. De manera que la producción, o sea amigable con el medio ambiente y que tenga las características en cuanto a la calidad, a la inocuidad y seguridad para el consumidor. Y además hay que ver que las prácticas también de manejo de las actividades agropecuarias en el campo, tenemos que ver la cosecha, tenemos que ver el acopio, la parte del transporte y el proceso en la planta. O sea, en este caso son claves para una buena producción en el área de la BPA. Vamos a ver las principales áreas de la BPA. Tenemos el uso, manejo y conservación de suelo. Bueno, el suelo es un recurso fundamental en la producción agropecuaria. Está expuesto a diversos elementos naturales y antrópicos que pueden causar su degradación o ser vectores de contaminación de la producción. ¿A qué se refiere este texto? O sea, que la principal causa de la degradación de los suelos es la erosión hídrica, o sea, que es producida por el agua. Por lo tanto, se requiere la aplicación de medidas para evitar la desintegración y arrastre de partículas de suelo. O sea, tales como siembra directa sería una forma de poder manejar el suelo. Hay que hacer uso de coberturas también, una labranza mínima, cultivos asociados. También hay que sembrar pasturas mejoradas y siembra al contorno, entre otras. O sea que hay muchas formas de cómo hacer una conservación de suelo para evitar
la erosión del mismo. Entonces, sumado a eso, pues nosotros podemos hacer eh, barreras vivas, barreras muertas, de forma que nosotros podamos proteger de una forma correcta el suelo. ¿Qué se debe de hacer para reducir riesgos de contaminación en el suelo? Es una pregunta. Aquí hay algunas respuestas que se las voy a leer. Número 1, realizar y documentar la caracterización agroecológica de la finca. Número 2, diseñar y aplicar un plan para el uso de la finca según su capacidad de uso. Número 3, realizar obras de conservación de suelos. 4, conocer y documentar el uso previo del suelo para poder identificar riesgos potenciales. Identificar las posibles fuentes de contaminación física, químicas y biológica. Y realizar análisis de suelo y establecer el programa de fertilización requerido. Bueno, según la FAO, la contaminación del suelo plantea un serio desafío para la productividad agrícola, la seguridad alimentaria y la salud humana. Bueno, pero se sabe muy poco sobre la escala y la gravedad de la amenaza, según advierte la contaminación del suelo, una realidad oculta que la FAO ha dado a conocer al comienzo del Simposio Mundial sobre la contaminación del suelo. Bueno, dicho esto, la contaminación de los suelos afecta a la comida que comemos, el agua que bebemos, el aire que respiramos y la salud de nuestros ecosistemas. Esto lo dijo la directora de la FAO y dijo que el potencial de los suelos para hacer frente a la contaminación es limitado y por eso la prevención de la contaminación de los suelos debería ser una prioridad en todo el mundo. En este sentido, los estudios que se han llevado a cabo hasta ahora se han limitado en su mayoría a las economías desarrolladas, de modo que existen grandes lagunas de información respecto a la naturaleza y alcance del problema. Esto es según la FAO. Bueno, además el informe también que hace hincapié en la contaminación del suelo a menudo no puede percibirse ni evaluarse directamente, lo que lo convierte en un peligro oculto, con graves consecuencias, entre ellas afecta la seguridad alimentaria, que es sumamente importante, la dificultad del metabolismo de las plantas y al reducir los rendimientos agrícolas, haciendo además que los cultivos sean nocivos para el consumo. Hay que tener en cuenta también que los contaminantes dañan también en su forma directa a los organismos que viven en el suelo y lo hacen más fértil. Siendo el agua, o sea, uno de los principales recursos para la producción agropecuaria, para la salud humana y la biodiversidad. Su protección y conservación contribuyen un verdadero reto para todos. O sea, es un recurso natural agotable y no se maneja adecuadamente. O sea, hay que evitar el agotamiento del recurso hídrico y para esto se requiere poner una práctica de medidas agronómicas para que permitan que la mayor cantidad de agua de lluvia logre infiltrarse en el perfil del suelo y aumentar la disponibilidad de las cuencas hidrográficas. Hay que tener en cuenta también que las fuentes del agua son muy vulnerables y pueden contaminarse fácilmente, siendo un medio de transporte de diversos elementos que pueden degradar el suelo y contaminar la producción o afectar la salud de las personas y animales que consumen el agua y los productos. En fin, cada vez que el agua entra en un contacto directo con los productos,
existe la posibilidad de que estos se contaminen. El riesgo de contaminación de los productos es mayor cuando el contacto con el agua contaminada tiene lugar en un momento cercano a la cosecha o durante el manejo después de la cosecha. Hay que tomar en cuenta todos estos aspectos. Continuamos con el uso y protección del agua. Bueno, buenas prácticas para el uso y conservación del agua. Hay varias. Por ejemplo, disponer la concentración para la utilización del agua. Acatar la legislación vigente en cuanto a zonas de protección de nacientes y riberas de ríos y quebradas. Realizar prácticas que favorecen la cohesión de los agregados del suelo. Número 4. Construir barreras físicas que sirvan de aislamiento contra posibles inundaciones o flujos de agua contaminada. Identificar las fuentes de agua limpia y protegerlas de potenciales de riesgos de contaminación. Y como número 6, determinar la topografía del terreno. Bueno, estos aspectos lo voy a resumir en lo siguiente. Que el uso racional del agua remite el control y gestión del consumo del agua. O sea que es un concepto incluido en la política general de gestión de los recursos naturales renovables, asociados a un desarrollo sostenible que debe permitir el aprovechamiento de los recursos, en este caso del agua, de manera eficiente, garantizando la calidad, evitando su degradación con el objeto de no comprometer ni poner en riesgo su disponibilidad futura. Ahora bien, el agua es indispensable para toda la humanidad, así como para todos los seres vivos, bueno, que habitan en el planeta Tierra. No solo dependemos para vivir, sino que es esencial para el desarrollo de alimentos, así como para un desarrollo económico sostenible. Lo hace especialmente relevante el hecho de que sin agua es completamente imposible que se dé la vida. Además de eso, es lo primero que se tiene en cuenta a la hora de buscar vida de nuestro planeta. En fin, en la Tierra donde el agua es un bien real, su uso adecuado y sostenible permite el desarrollo económico. Por el contrario, el difícil acceso al agua provoca enfermedades y diezma poblaciones. Ahora bien, es necesario en la parte agrícola, y pecuaria para un buen manejo de la parte tanto agrícola como la parte pecuaria. Bueno, en esta diapositiva vamos a ver el manejo de cultivos. Las buenas prácticas para el uso de material propagativo. Bueno, tenemos como número 1 utilizar semillas, sea sexual o vegetativa certificada. Número 2, las semillas deben ser resistentes o libres de plagas. Número 3, cuando se requiera utilizar material vegetal, este debe de estar sano y resistente o tolerante a plagas y enfermedades. Como número 4, viveros y semilleros autorizados por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Número 5, mantener los terrenos libres de material de semilla que esté infectado con alguna plaga o enfermedad. Número 6, desinfectar cada lote de semillas para eliminar enfermedades. Y como número 7, y plagas antes de su utilización. Muy bien. En este caso, hablando de manejo de cultivos, el manejo integrado de cultivos permite a los pequeños productores, escúchese bien, que vienen adoptando tecnología y sistemas de productos sustentables a través de este proceso. Se tiene
presente en todo momento la influencia de un adecuado uso del manejo de cultivos, vinculado con la conservación del medio ambiente, planificando la producción anual, valorando también la disponibilidad y limitación de los recursos humanos, técnicos y naturales. A diferencia, o sea, de los programas de extensión que provee capacitación dirigida a un componente de la finca o un cultivo en particular, el enfoque integrado prevé a los agricultores, en este caso, la flexibilidad necesaria para producir una cartera de cultivo bajo un enfoque de sistema productivo para responder a sus necesidades y a las demás, en este caso, demandas del mercado. Bueno, vamos a ver la parte del uso y manejo adecuado de agroquímicos. Dentro de las buenas prácticas para el uso de agroquímicos tenemos utilizar, cuando sea necesario, agroquímicos sintéticos. Número 2, calibrar el equipo de aplicación de insumos antes de ser usado. Revisar periódicamente los equipos de aplicación. Evitar la sobredosificación. Número 5, elaborar los programas de protección y nutrición de los cultivos. Aplicar los fertilizantes según la etapa de crecimiento. Como número 7, asegurarse del buen estado y funcionamiento de los equipos. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el mal manejo de los agroquímicos no solo representa un riesgo para la salud humana y el medio ambiente, sino que también constituye una pérdida de dinero. Bueno, se ha experimentado a nivel mundial. Solo imagínense que la prensa ha hecho público los desastres que ha causado el mal manejo de los agroquímicos. O sea, como por ejemplo las intoxicaciones de trabajadores, muerte de peces por contaminación de ecosistemas acuáticos, residuos de agroquímicos en productos alimenticios. O sea que debemos de tener muy presente que debemos de hacer un buen manejo de los productos químicos. No podemos dar una sobredosificación porque estamos perdiendo dinero y a la vez estamos también contaminando aún más nuestro medio ambiente. Bueno, jóvenes, ya para ir casi terminando la presentación, les voy a hablar sobre el manejo integrado y control de plagas. Dentro de las buenas prácticas del control de plagas, pues les puedo mencionar la siguiente. Como número 1, utilizar únicamente productos registrados y autorizados. Conocer el ciclo de las plagas. Debemos de tener presente eso. Establecer un programa preventivo de control de plagas en los campos de producción. Número 4 también, inspeccionar periódicamente las áreas de producción. Verificar también la eficacia de las medidas correctivas y preventivas. Utilizar el manejo integrado de plagas para evitar la incidencia. Y como número 8, hacer uso de umbrales de acción para la aplicación de plaguicidas. Muy bien. Sumado a todas esas buenas prácticas de control de plagas y enfermedades que hay que tomar en cuenta, la producción agropecuaria es afectada por una gran cantidad de plagas, tanto en la fase de crecimiento del cultivo como durante la cosecha y el almacenamiento. En este caso, la acción de hongos, las bacterias y virus, insectos, roedores, aves, murciélagos y otros organismos requiere de ser controlada para evitar pérdidas económicas y riesgos de contaminación para los consumidores. O sea que el control de plaga debe hacerse con métodos químicos sintéticos o no sintéticos, o bien con una combinación de ambos, utilizando, por ejemplo, moléculas plaguicidas dentro de las clases de insecticidas,
acaricidas, por ejemplo, fungicidas, herbicidas, rodenticidas y nematicidas. Más, o sea, todo aquellos de índole no químico que suprime el desarrollo de una población plaga. Las BPA, por ejemplo, van orientadas al uso racional de los plaguicidas, o sea que no se debe abusar de los mismos, en especial haciendo uso de umbrales de acción, la especificidad, por ejemplo, las etapas de aplicación de los cultivos, también el mecanismo y modo de acción y comportamiento posteriores a su aplicación.